Continuamos con video número 35 y vamos a analizar ahora los versículos del 17 al 24, de donde se extrajo esta idea, quedarse en el estado en que fue llamado. Vamos a dar la lectura y ahorita continuamos con la información. Dice así del verso 17 hasta el 24. Pero cada uno, como el Señor les repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Vamos a comenzar analizando el versículo 17, donde el texto dice, vuelvo a repetirlo, dice, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Quedarse en el estado en que fuimos llamados. Cuando Pablo dice, fuera de esto, vamos a ver esta sección, verso 17, la cuestión es lo siguiente. El apóstol trata este problema fuera de la situación que hubo en Corinto. Ya no se está refiriendo específicamente a Corinto, a la congregación de Corinto y al problema de aquella mujer, de aquel hombre que se metió con la mujer de su padrastro, de su padre, más bien su madrastra que se metió, el joven, el hombre que se metió con la mujer de su padre. Así que ese problema lo vamos a dejar por un lado. Pablo va a tomar conciencia del mismo en su segunda carta y vamos a seguir hablando. Vamos a ver aquí otro aspecto. Miren, evidentemente, Pablo se extendió y habla de otros aspectos. Había una idea que en la conversión a Cristo iba a cambiar las condiciones sociales en la vida de la persona. Otra vez, existía la idea de que al convertirse en Cristo se iban a cambiar las condiciones sociales de la persona que se convertía. Infortunadamente en esta época sucede lo mismo. Al menos yo me encontré con bastantes circunstancias de esta naturaleza, personas que les enseñábamos el evangelio y que muy contentos, muy satisfechos se convertían, pero después de unos cuantos meses notábamos su ausencia y mi esposa y yo íbamos a verlos y preguntábamos las razones en confianza, tomando un buen café, y nos decían que, pues, que ellos pensaban que su situación económica iba a ser modificada. O sea que se bautizaban, se convertían en cristianos pensando que al llegar a la iglesia todo el mundo lo iba a recibir con un cheque en la mano. Ten, bienvenido hermano. Aquí tienes este cheque para que resuelvas tus problemas financieros. Cuando no sucedió así, entonces muchos se retiraban y se retractaban y meditaban y decían, bueno, entonces ser cristiano no hay mucha ventaja. Si no voy a cambiar mi condición social, si no voy a cambiar mi condición económica, si no va a cambiar mi estatus, que estoy bien amolado, y pues el Señor que me vino a enseñar, me enseñó acerca de la salvación. Yo entiendo la salvación como salir de la pobreza. No, entonces mejor no soy cristiano. Y mejor retornaban otra vez a su vida anterior. Lo cual indicaba que aunque el evangelista, el predicador, hiciera su mejor esfuerzo para enseñarle, las personas de todos modos ya traían ideas preconcebidas. Hay muchas historias. Yo sé que los que han iniciado congregaciones tienen historias semejantes a las que yo tengo. Probablemente voy a iniciar una clase, voy a dar después una clase donde voy a narrar mis experiencias solamente con el título que se diga ¿Cómo podemos iniciar una nueva congregación?
Y voy a exponer ahí algunos puntos que desde luego son particulares, como yo los puse en práctica, pero que les puede servir a muchos otros el cómo iniciar, saber cómo se inicia una congregación desde cero. Así que nos seguimos hablando esta situación que Pablo está introduciendo aquí, para que la gente entienda, y también en esta presentación, que el convertirse en cristiano no va a cambiar las condiciones sociales en la vida de uno. Otra vez, nos convertimos en cristianos, pero en el mundo seleccionado de los cristianos, vamos a tener unas condiciones especiales, vamos a ser hijos de Dios. Pero todavía estamos viviendo en el mundo, y en el mundo vamos a seguir conservando el estatus que previamente hemos tenido. ¿Que podemos modificar? Claro, nos convertimos en cristianos y entonces nace en nosotros el deseo de salir adelante, de ser mejor, y ya no nos comportamos como el mundo, y el mundo va a notar, lo cual puede producir un bien en nosotros. ¿Cuál bien? El bien de que vamos cambiando, vamos transformándonos, y eventualmente los patrones van a observar nuestra conducta, nuestra ética que ha cambiado, nuestra forma de hablar que ha cambiado, nuestra forma de vestir, e incluso la forma en que tratamos a nuestra familia ha cambiado. Nuestros patrones observan y ellos pueden intervenir si acaso esa es la voluntad de Dios. O sea, no sabemos, pero nuestro deber ahora que somos cristianos es ser cada día mejores personas. Bueno, vamos a continuar con lo que Pablo está diciendo. Miren, en el verso 17, cuando dice, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y esa frase, así haga, significa así compórtese como el Señor, en el Señor. Esto ordeno en todas las iglesias. Ya Dios lo llamó en una situación. Ahora compórtese como el Señor quiere. Ahora, ¿qué cosa le dio Dios a usted? ¿Qué dones le dio a usted? ¿Qué características especiales tiene usted? ¿Qué porción de las vamos a decir, de las actividades, cuando hablo de la palabra dones, hablo en inglés es skill, que significa algo así como las capacidades técnicas que usted tenga. Yo creo que sí me entiende. O sea, fue usted llamado como, voy a usar las palabras más sencillas, como carpintero, como albañil, como doctor, como ingeniero, como enfermera, como maestro. Bueno, en esa condición en la cual fue usted hablado, sigue usted comportándose así, nada más usted va a mejorar su conducta, va a mejorar su ética. Es interesante esto porque cuando Pablo usa la palabra, así como Dios lo llamó a cada uno, llamó o repartió, hacen referencia, fíjese bien, hace referencia a esta palabra, a las varias condiciones en las cuales Dios puede encontrar a una persona. Yo hace rato mencioné las condiciones laborales, pero hay más condiciones. O sea, Pablo cuando habla así, en la forma en que Dios lo encontró a usted, así está bien. Se refiere a otras condiciones. Voy a mencionar unas condiciones que tienen referencia con el tema. ¿Fue hallado usted, a menos los corintios, en la condición de ser un esclavo? Por supuesto que en esta época ya no hay esclavos, pero sí hay una cierta esclavitud que después vamos a dialogar sobre esa en una oportunidad que tengamos. ¿Fue usted llamado como soltero? Quédese como soltero. ¿Fue usted llamado como casado o como casada? Quédese como casado y como casada. ¿Fue usted llamado como judío? Bueno, usted sigue siendo judío. ¿Fue usted llamado como una persona, no gentil precisamente, sino una persona que es romana, griega, española? Bueno, sigue siendo usted romana, griega, española, mexicana. Sigue usted viviendo o tiene usted la misma condición. Cuando Pablo dice, como Dios llamó a cada uno, en cuáles circunstancias, en cuáles situaciones lo llamó a usted, en qué condiciones. Es importante esto porque lo notable que Pablo está dando aquí es el énfasis en el individuo. Noten otra vez las palabras que aquí utiliza Pablo en el verso 18. Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Sabemos que los únicos circuncisos en aquella época eran los judíos. ¿Fue usted llamado, dice el verso 18, quédese circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Y los únicos que eran incircuncisos en aquella época, en aquella cultura, eran los greco-romanos o las personas de cualquier otra raza que no tenían la obligación de circuncidarse, únicamente los judíos.
por su cuestión teológica, cuestión religiosa, debían de circuncidarse a los 8 días de nacido. Pero las demás culturas, los varones no se circuncidaban, según la historia. Y dice el verso 18, no se circunciden. Entonces Jesús llamó a las personas, en el ambiente, en la carta de los Corintios llamó a las personas en un ambiente difícil. Cuando digo difícil, recuerden ustedes el contexto histórico, geográfico de Corinto. Corinto es un puerto, más bien que un puerto, es una ciudad que a sus dos extremos, al este o occidental o al oeste oriental, existen dos puertos. Y en esos dos puertos llegan barcos, pasan ahí el invierno y los marineros desembarcan y van a pasar la temporada del invierno, lo más cruel del invierno, lo van a pasar en Corinto, donde van a dar rienda suelta a sus excesos. Así que ahí en Corinto pudieron haberse convertido persas, orientales, africanos, grecorromanos, por supuesto, latinos, o otras razas europeas que se dedicaban a las actividades del mar y por lo tanto, bueno, ahí se congregaban en Corinto y ahí vivían una vida de disipación. ¿Fueron convertidas algunas de estas personas en cristianos? Debemos aceptar que así fue y llevaban en su mente todavía las actitudes mundanas que debieron de haberlas cambiado, pero algunos introdujeron esas actitudes cristianas dentro de la iglesia, lo cual ocasionó la pérdida de la identidad de la congregación, o la casi pérdida, para no irme al extremo, de que se perdió esa congregación. Casi la pérdida, cuando ya Pablo les escribe las dos cartas, tenemos que entender que había personas que comprendieron, había, por supuesto, cristianos que ayudaron a que la congregación siguiera manteniendo su nuevo estatus de hijos de Dios. Así que lo notable que aquí estamos hablando es que Dios llamó a los hombres y a las mujeres en sus propias circunstancias individuales. ¿Había pitonisas o sacerdotisas del templo de Diana o prostitutas, sacerdotisas prostitutas? Debió de haber existido. ¿Había prostitutas en la ciudad de Corinto? Debió haber existido. ¿Se convirtieron en cristianas? Debió de haber existido. No podemos negar nada de esto. Ahora, cuando Dios los llama, Dios está consciente de las circunstancias, de las actitudes, de la conducta de esas personas. Es un rebaño totalmente discordante. Cuando digo discordante, imaginémonos un rebaño de una persona que viva en cualquier parte del mundo, que no tienen nada más un rebaño de cabras, o un rebaño de borregos, o un rebaño de caballos, un rebaño de una manada de caballos, manada de burros, manada de camellos. Hay gentes que son pastores que tienen distintas clases de animales. No es que esté ofendiendo en que nos consideremos nosotros como animales, pero en realidad nosotros somos el rebaño de Dios. Cada uno de nosotros somos ovejas espirituales que pertenecemos al rebaño de Dios, en el sentido espiritual. Así que Dios Jesús, nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Dios nos llamó en unas circunstancias muy particulares. Déjenme hacer la aplicación a esta época. ¿En qué circunstancias fue usted llamado cuando se convirtió en cristiano? ¿Fue usted llamado soltero o soltera? ¿Fue usted llamado casado o casada? ¿Fue usted llamado siendo esclavo, trabajador de muchas horas en las cuales está usted de 8 a 8 en alguna fábrica? ¿O fue usted llamado como un emprendedor, como un empresario, como un funcionario de gobierno? ¿Fue usted llamado siendo usted una persona independiente que tiene negocios propios? Cualquiera que sea la circunstancia que usted fue llamado, en las congregaciones existen distintas, no hay, vamos a decir, no hay homogeneidad, no somos homogéneos, no somos parecidos todos. Todos tenemos diferentes características, fuimos llamados en diferentes circunstancias. Ahora, pero fuimos incluidos en Cristo. Otra vez, cuando decimos fuimos incluidos, fuimos metidos o nos introducimos en Cristo, me estoy refiriendo a la iglesia como el cuerpo del Señor. Entonces nos introducimos a la iglesia, fuimos incluidos en la comunidad de Dios, en la congregación del Señor. Pero eso de que ya somos ahora parte del cuerpo del Señor, no nos excluye de la situación en que estamos en el mundo. Allá en el mundo seguimos siendo los mismos, en el sentido de nuestras condiciones, nuestras características. O sea, Dios nos incluye en su comunidad. Cuando nos bautizamos, obedecemos el Evangelio. Pero fuera, en el mundo social, en el mundo pagano, Dios no va a cambiar las condiciones sociales
en que nos encontramos, las condiciones económicas, las condiciones culturales. Dios no lo va a hacer. Eso lo vamos a hacer nosotros mismos con la ayuda de Dios. Usted se introduce a la iglesia y estando en la iglesia deja de tener usted, por ejemplo, gastos excesivos que tenía en el mundo. ¿Cómo que tenía gastos excesivos en el mundo? Sí, era usted borracho, era usted consumidor de toda su quincena en vicios, era usted gastador que no podía refrenarse el deseo de comprar chucherías que no sirven para nada. Pero una vez que usted se convirtió en cristiano, una nueva mentalidad llega usted a obtener. Y ahora usted quiere ser alguien diferente, alguien a la altura, alguien que pueda servir con sus dones, con sus regalos, con sus capacidades especiales, pueda servir al Señor ahí en la iglesia donde usted llegó. Esto es importante porque Dios no quiso cambiar, ni quiere tampoco cambiar violentamente la tela de la sociedad y formar una especie de robots superdotados en la iglesia de Cristo. Te recojo del mundo, te perdono tus pecados, te borro todos tus pecados y ahora aquí vas a ser un robot en la iglesia, vas a ser superdotado y vas a vivir una condición social diferente. No, existen grupos religiosos que no son la iglesia de Cristo, que manejan mucho esta cuestión de la ayuda financiera. Y entonces las personas que son incluidos en esos grupos se sienten obligados a permanecer en esos grupos porque los ayudan a mejorar su situación financiera. Uno de ellos son los mormones. Y sí, con los mormones, usted ingresa a los mormones y le van a proporcionar becas, le van a proporcionar dinero para sus negocios, lo van a hacer prosperar económicamente, financieramente, para que usted contribuya con el diezmo para mantener a la sociedad que ellos manejan. Y bueno, pero no son la iglesia de Cristo. Por eso, en la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, no va otra vez a romper su estatus bruscamente en la sociedad. Por eso, como Dios no hace eso, entonces Dios quiere que usted cambie mentalmente, voluntariamente, modifique y sea usted diferente a la sociedad. Y ahora, cuando se hace eso, automáticamente nos convertimos en cristianos y con nuestra nueva actitud, nuestra nueva forma de ver el mundo, cosmovisión, nuestra nueva forma de ser, entonces prácticamente estamos condenando al mundo. Porque le estamos mostrando al mundo que sí hay una forma diferente de vivir. ¿Cuál? La de ser cristianos de todo corazón. Dice Pablo en el verso 17, dice, esto ordeno en todas las iglesias. Como si dijera, así lo estoy ordenando en todas las iglesias. La palabra ordenar no significa mandato de un general a su ejército, sino significa poner en orden, disponer, administrar. Esto, así quiero que se administre la iglesia, así quiero que se disponga la iglesia, así quiero que esté el orden en la iglesia. Otra vez, porque algunas personas dicen, no, es que si Pablo ordenó, quiere decir que él era el capitán, era el gerente, era el patrón. No, poner en orden significa háganse las cosas de esta manera. Y dio su instrucción de cómo tenía que hacerse las situaciones en la iglesia. La palabra griega es diastazo, que significa precisamente administrar, disponer, ordenar. Mis libros están aquí ordenados. Estos aquí están ordenados, aunque están en paquete, pero están ordenados. Bueno, eso significa que ese es el patrón de la enseñanza apostólica. O sea, los apóstoles, donde quiera que iban, ordenaban cómo se tenían que hacer las cosas en la iglesia, en la recién formada iglesia. Recuerden, para la época en que se escribe la carta a los Corintios, vamos a decir que la iglesia apenas tiene algunos 20 años en existencia, 30 años, 20 años en existencia. Si la carta se escribe ya por el año 52, 53, 54, entonces si en el año 33 murió nuestro Señor, apenas han pasado 20 años, 21 años, 22 años de la existencia de la iglesia. Ahora, esto significa que como Pablo está diciendo aquí, está dando así ordeno, verso 17 al final, dice, esto ordeno en todas las iglesias. La frase esto ordeno no es nada más una ordenanza local para la congregación en Corinto, es una ordenanza universal. No es una instrucción nada más para Corinto, sino que es una instrucción universal para toda la iglesia. Mucho ojo a aquellas personas religiosas que dicen que son la iglesia de Cristo, pero no siguen los mandatos de los apóstoles. Entonces, esa no puede ser la iglesia de Cristo. Tendrá algunos aspectos, pero no todo
lo que Dios quiere. Por eso, todas las congregaciones de la iglesia de Cristo del primer siglo, por supuesto, y también las actuales, las del primer siglo, las que aparecen en el libro de los Hechos, todas esas congregaciones reflejaron la conformidad al propósito de Pablo, de los escritores bíblicos. Se acomodaron a lo que ellos ordenaban. Vamos a ver el verso 18. Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese como circunciso. ¿Fue llamado uno como incircunciso? No se circuncide. Rápidamente voy a leer algo del verso 21. Dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Esto es importante. O sea, ¿en cuál circunstancia fuiste llamado? ¿Circunciso? ¿No circunciso? ¿Esclavo o libre? ¿Cómo fuiste llamado? ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? Hay muchos aspectos que tenemos que mirar en esta cuestión. Miren, la circunstancia aquí vamos a hablar de que son externas, son circunstancias externas. ¿Cuáles pueden ser circunstancias que están fuera de la personalidad en sí, de mí como cristiano? Bueno, puede ser mi nacimiento, mi nacionalidad. Soy judío en el caso de Pablo, o en el caso de los convertidos, algunos eran judíos, otros eran griegos, otros eran romanos. En el caso de usted, ¿de qué nacionalidad es? Ahora, Pablo menciona aquí varias situaciones. Judío, verso 21, gentil, verso 21, esclavo, libre, circunciso, incircunciso. Estas circunstancias no lo comprometen a uno en Cristo. Dentro de Cristo deja uno de ser ciudadano de un país, sigue uno siendo, fuera de Cristo, sigue uno conservando la ciudadanía del país que seamos. Pero dentro de Cristo no tiene gran importancia de qué ciudadanía somos. No tiene gran importancia si somos esclavos o somos libres, refiriéndonos a los corintios. Son contextos personales de la vida que no tienen importancia dentro de la iglesia. Lo importante dentro de la iglesia es que la persona recibió el evangelio y ahora, que ya es cristiano, trata de comportarse según su llamado, según la llamada en Cristo Jesús. Entonces entendamos esto. En aquella época y en esta época, no importan las circunstancias que teníamos, las circunstancias previas antes de ser cristianos. Cualquier circunstancia, sobre todo si son negativas, somos perdonados y ahora ingresamos al nuevo grupo, donde las circunstancias pasadas quedaron olvidadas en la mente de Dios. Pero nosotros ya ahora en la iglesia tenemos que comportarnos de acuerdo a la llamada en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo Jesús, vamos a tener un cambio en la percepción de las cosas. Sobre todo este aspecto de decir, soy hijo de Dios. Es muy difícil para muchos de los cristianos entender el concepto de que somos hijos de Dios y que debemos de mantener una conducta de acuerdo a nuestro nuevo estatus en la iglesia. Somos hijos de Dios. Les recuerdo leer Juan 8, desde el 20 hasta el 45, cuando Jesús habla con los judíos y les dice que ustedes los judíos, no entienden lo que yo les enseño porque ustedes son de su padre el diablo. Y las cosas de su padre hacen. Él ha sido mentiroso desde el principio. La idea que Jesús dijo en ese párrafo es que el judío entendiera que aunque ellos eran hijos de Abraham, pero estaban haciendo cosas de su nuevo padre que era Satanás, porque ellos estaban en pecado. Bueno, aplicándolo a esta época, nosotros también, antes de ser cristianos, éramos hijos de Satanás. Y al ser hijos de Satanás, porque cometimos pecados, digamos, después de la infancia, y entramos a la adolescencia o la juventud y cometimos pecados, cualquier pecado que sea nos apartó de la presencia de Dios, porque Dios a todos los niños inocentes son de Él. Pero nos apartamos de Dios cuando cometemos nuestro primer pecado y cuando obedecemos el Evangelio, nuevamente podemos volver a ser reincorporados a la presencia de Dios en la iglesia. Por eso, en Cristo va a haber un cambio de percepción de nosotros. Ya somos cristianos, somos hijos de Dios, somos personas diferentes. Entonces, lo más importante es ser cristiano. En el próximo video vamos a hablar más acerca de estos puntos que son interesantes. Ahorita vamos a dejarlo así nada más y vamos a iniciar el verso 19 en el próximo video.
Tenga usted bendiciones, gracias por su atención y nos miramos en el siguiente video. Hasta luego.